Esto lo voy a hacer, muchachos, ¿eh? ¿Cuál es la propiedad que tenemos que aplicar acá? A ver. ¿Me escuchan? ¿Están ahí, La, muchachos? la regla del cociente, La regla del cociente, muy bien. Entonces, primero aplicamos la regla del cociente. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar y' es igual a ¿qué? Me imagino todo lo que está acá dentro de esta raíz como una x grande, ¿no? ¿Y cuál es la derivada de la raíz de x? La derivada de la raíz de x es 1 sobre, ¿cierto? Voy a derivar primero el numerador, voy a aplicar el cociente. 1 sobre ¿qué? Sobre 2 veces la raíz de ¿qué? de X. De 3x al cuadrado más el logaritmo natural de 5x al cuadrado menos 3. ¿Sí? Esto sería la derivada del numerador. Por, me hace falta ¿qué? ¿Por qué? Por la derivada interna, ¿no? La derivada de eso que me imaginé como una x. Entonces al multiplicar por eso, pues va a quedar en el numerador, ¿no? O sea que nos va a quedar aquí porque se multiplica por el 1. Entonces nos va a quedar 6x, ¿sí? 6x más, ¿y cuál es la derivada del logaritmo natural de algo? Pues me imagino esta nuevamente, la x, esta de que está acá como una x grande, la que está dentro del logaritmo. Entonces esto va a ser 1 sobre más 1 sobre, ¿qué? 10x. ¿Qué? Qué pena. Esperen, aquí queda 6x. Me quedó esto un poco desordenado. Entonces ya, 6x más, y la derivada de esto es 1 sobre, y dejo la x quieta, que es 5x al cuadrado menos 3, ¿no? Por la derivada interna. Por eso que me imaginé como una x, que es ¿cuánto es? 10x. Y ahí derivamos el numerador, ¿no? Por el denominador sin derivar. 5x menos 2 sin derivar al cubo, ¿no? Profe, una duda. Más. Ahora, derivamos el denominador y el denominador nuevamente uso la regla de la cadena, o sea que me imagino este como una x grande, ¿cierto? Entonces la derivada del denominador que va a ser 3, ¿por qué? Por 5x menos 2 todo elevado ¿qué? Al cuadrado, ¿sí? 3 por 5x menos 2 elevado al cuadrado, por la derivada interna que ¿cuánto da? 5, ¿cierto? Y esto por toda la raíz, que es 3x al cuadrado, más el logaritmo natural de 5x al cuadrado menos 3, cierro paréntesis, para que aplicáramos las reglas, ¿no? Todo dividido, pero no lo vamos a simplificar, lo vamos a dejar así. Todo esto dividido entre 5x menos 2 al cuadrado. Ya, Profe, al una cubo. duda. Al cuadrado, entonces esto va a quedar elevado a la ¿qué? Estos dos se multiplican, entonces queda en últimas elevado a la ¿qué? ¿Aló? ¿Me escuchan? Profe. Sí, profe. Alguien está hablando y no lo escucho. ¿Será yo? ¿Seré yo? No, profe, soy yo. ¿Me Ah, escucho? ya, ahí te escucho Profe, mejor. yo tengo una duda. No, se te Profe, va el sonido. yo tengo una duda, profe. ¿Sí? ¿Por qué quedó en el numerador el 1 sobre 5x a la 2 menos 3? Ah, porque mira, porque tenía que derivar esto. Tenía que derivar esto, que era el logaritmo natural de 5x al cuadrado menos 3. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre el x. O sea, 1 sobre 5x al cuadrado menos 3. Por la derivada interna de eso que te imaginaste como una x, que es 10x. Pues, ¿Sí? profe, es que yo lo había puesto, o sea, sumando, entonces ese habría quedado multiplicando, era con el 2 raíz. Bueno, Sí, lo que pasa es que yo dejé todo en el numerador. Lo que pasa es que mira, aquí hay un 1, acá hay un 1 sobre esto, ¿no? Sí, la primera nos da 1 sobre esto. Es esta parte, mira.
por la derivada interna, que es esta de acá. Entonces, al multiplicarlo, pues te va a quedar toda en dónde. La derivada interna te va a quedar toda en el numerador. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe, gracias. Listo. Profe, una pregunta, ¿usted por qué colocó el más? ¿Acá? Ah, sí, era para ver si estaban atentos. Aquí no es más, acá es un menos, muy bien, por la propiedad de la división. Sí, se me fue eso. Gracias. Profe, tengo una Listo. preguntita. Sí. ¿Por qué después del signo negativo y después del 3 por 5x menos 2 al cuadrado? ¿Por qué lo multiplicaste por 5 raíz de 3x más todo eso? ¿Por qué? Disculpa. Es que yo creo que tengo el sonido muy bajo. ¿Ustedes lo escucharon? Sí. Y ahora sí. Ya me Profe, presioné los... ¿por qué multiplicaste la raíz de 3x más la misma natural de eso por un 5? Porque mira, porque aquí tenemos la derivada, tenemos que hacer la derivada de todo el denominador. O sea, aquí está la derivada de todo esto. Entonces tú aplicas acá regla de la cadena. Entonces esto va a ser 3 por esto elevado a la 2 por la derivada interna que es 5. Y este es el numerador sin derivada. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Vale, pregunten muchachos todo lo que quieran. Eh, la vez pasada me acuerdo que me envió una imagen. ¿Quién me envió la imagen? Yo quería hacer eso. ¿Quién fue la que me envió la imagen? Me enviaron una imagen de lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces hagamos ahora aquí un ejercicio de derivada parcial. Entonces, por ejemplo, aquí tienen uno que veo que les colocan cosas como estas. Les dicen, la utilidad es igual a ¿qué? A 2. Sí, es lo que entiendo ahí. 2, sí. Les colocan 2x. Tienen dos variables, la x1 y la x2, ¿no? 2x1 a la 1 medio más x2. ¿Sí? Entonces, a ver, hagan la derivada parcial de u. Hagan la derivada parcial de u con respecto a x. Y hagan la derivada parcial con respecto a x1. Y hagan la derivada parcial de u con respecto a x2. A ver. Ahí hay dos variables. Tú también podrías cambiar ese x1 y ese x2 por x y por y.
Bueno, por acá enviaron algo. Listo, miremos. Entonces, volvemos otra vez, aquí donde todo el mundo empieza a padecer. Si es con respecto a quién, si es con respecto a x1, ¿cierto? La única que va a ser variable acá es x1 y lo demás va a ser constante. Es decir, que esta señorita que está acá va a ser una constante, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al derivarlo, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar aquí, aparto la constante que es 2 y hago la derivada de x a la 1 medio, que es 1 medio por x1 elevado a la menos 1 medio, ¿no? Reescribiendo esto, miren, noten que este 2 con este 2 se simplifica y ¿qué nos queda? Nos queda la raíz, que nos queda x a la que, a la menos 1 medio, que lo podemos escribir como 1 sobre x a la 1 medio, y entonces esto ¿cuánto nos va a dar? 1 sobre raíz de x. Y ya digo, x1 a la 1 medio, esto sería 1 sobre x1 a la 1 medio, entonces queda 1 sobre la raíz de x1, ¿vale? Ahora si nos vamos por la otra, ahora vamos a derivar la otra, que es esta, con respecto a x2. Entonces esta señorita es la que va a ser la que, la variable, y esta va a ser una que, y esta de acá va a ser una constante. Por lo tanto, ¿cuánto da la derivada de todo esto? ¿Ah? ¿Cuánto da la derivada de todo esto? ¿Alguien podría decir? Si x1 es una constante, ¿cuánto da la derivada de esto? Muchachos, están como muy callados hoy. Me preocupa. 1, profe. No. 0. Mira, esto es una constante. Por una constante, todo esto se vuelve una constante. La derivada de una constante es 0. Entonces, esto va a dar 0. ¿Y la derivada de x2 cuánto da? Solo la derivada de x2, ¿cuánto da? Ahora sí 1, profe. Ahora sí es 1. Ahora sí ya quedó. Otra. En la imagen tengo también otra. Entonces voy a poner aquí. Todas estas me las pasó a alguien que son las derivadas que le ponen en... ¿Cómo se llama esa materia que están viendo? Microeconomía, profe. Ah, bueno. Entonces estas son derivadas de microeconomía. Sino que yo me estoy adelantando al derivadas parciales. Esto lo vamos a ver después, pero bueno, no importa. Igual es que ustedes necesitan esto rápido. Ahora vamos a hacer esto. ¿Qué pasa si tengo esto? U es igual a x, ¿qué? Miren, tengo x1 por x2 más 2 veces la x2 más el x1 más 2. Entonces, ¿cuál será la derivada de u con respecto a quién? Con respecto a x1. ¿Y cuál será la derivada parcial de u con respecto a x2? Santiago y Cata eliminaron su derivada parcial. La iba a revisar. Bueno, Cata la volvió a enviar. Bueno, miremos a ver si lo de Cata está bien. Si voy a derivar respecto a x1, ¿cierto?
¿quién sería entonces la constante? Todo lo que tenga x2 va a ser constante, o sea, esta señorita y esta señorita son constantes, ¿sí? Imagínense por un momento lo que está arriba, debajo de ese puntico, como un número. Entonces, ¿cuál será la derivada de, digamos, imagínense este número por un momento como 2, para los que están confundidos? ¿Cuál será la derivada de 2x? ¿Cuál es la derivada de 2x? ¿Cuál es la derivada de 2x, muchachos? 2. 2. Entonces, en este caso, como esta está haciendo las veces de constante, miren, como esta haciendo las veces de constante, entonces la derivada de esto es, la pueden ver también así de esta forma, miren, apartan la que, apartan la constante, ¿cierto? ¿Sí? Y derivan el x1, que va a dar ¿cuánto? 1. ¿Sí o no? Más, y como esta es una constante, ¿cuánto da? 2 por x al cuadrado. ¿Cero? ¿Cuánto le? 0, muy bien. Más, ¿y cuál es la derivada de x1? 1. 1. Muy bien. ¿Y la derivada del 2? 0. 0. ¿Alguien está, muchachos? ¿Alguien está? ¿Alguien no entiende? Si no entiende, yo le explico. ¿Alguien quiere que volvamos a revisar esto? ¿O todos entienden? No, profe, sí, por favor, revísalo otra vez. ¿Sí? ¿Complicated? Just a little bit, not that much. Mira, el x1, aquí la variable, como es con respecto a x1 que estamos haciendo la derivada, entonces todo lo que tenga x1 va a ser la variable y lo demás va a ser constante. Entonces, mira, por un momento imagínate como si esto fuera un 5 y esto fuera una x. ¿Cuál es la derivada de 5x? Pues 5, o sea, la constante, mira, por eso pongo x2. Por un momento imagínate esto como un 5. 5 por 2, ¿cuánto va a dar? 10. ¿Cuál es la derivada de 10? 0. Y la derivada de x1, como x1 es la variable, imagínate la derivada de x, pues 1. Y la derivada de 2, 0. ¿Ya? ¿Mejor? Sí, profe, ya mejor, gracias. Sí, bueno. Bueno, no sé, muchachos, cualquier cosa pregunten. Aquí no les podemos pegar porque es de manera virtual. Bueno, entonces, x2, ahora miren respecto a esto, x2 ahora es la variable, x2, y todo lo demás va a ser ¿qué? Constante, ¿vale? ¿Quién fue la muchacha que me preguntó ahorita? ¿Cómo es que se llama? El que me dijo ahorita y que le volví a repetir. Yo, profe Gabriela. Gabriela, listo, Gabriela, entonces tú vas a ayudarme a hacer esta, ¿vale? Si es con respecto a x2, Gabriela, ¿quiénes van a ser constantes? X1. Entonces esta señorita y esta señorita de acá es constante. Entonces te pregunto, ¿cuál es la derivada de x de una constante por x2? O sea, digamos 5 por x2, ¿cuál sería la derivada de 5x? 5. Entonces aquí ¿cuánto me va a dar? X1. x1. Muy bien. Y la derivada de la que sigue, de esta. Más 2. Más 2, muy bien. ¿Sí? Porque es la derivada de como si fuera 2x. 2. ¿Y cuál es la derivada de este x1? 0. Si es una constante. Este tiene un 0, puntico profe. arriba, es 0. ¿Y la derivada de 2? 0. 0. Entonces queda así. ¿Quién fue el primero que lo envió? Cata dice x2 más 1, x1 más 2. Muy bien. Catalina se ganó el punto. ¿Es Catalina qué? ¿Cuál es tu apellido? Higuera, profe. Profe, disculpe. Higuera Catalina. ¿Sí? Es que ya me pude conectar. Si me hace el favor y me quita ¿Cuál la es tu página. nombre? Flores Esteban. Flores, yo no tengo acá flores. Sí, más arriba. Ah, sí, verdad.
Listo, Flores. Listo, profe, gracias. Profe, Sí. es que estoy intentando escribir el ejercicio primero que hicimos y no en Python, pero no me acuerdo cómo es que se hace la raíz. Y, no he podido. Muy buena pregunta. Ay, muere. ¿Dónde está? Sin pigama. Se hace, pues escribe primero div. Si queremos hacer el primero. Entonces ponemos div, abro paréntesis. ¿Cuál es? Es 2. Por raíz lo pones como, puede ser sqrt, ¿sí? O pones rot. Así mira. Rot, ¿raíz de qué? De x, coma, y aquí le pones el índice. O sea, aquí le dices que es raíz cuadrada. O le puedes poner un 3, entonces sería raíz cúbica, ¿sí? O sea, ahí pones el índice. Entonces, 2 por raíz de x, bueno, esto es x1, ¿no? Mira, tú le puedes poner así x, coloquémosle así x. No, de pronto lo entiende mal. Coloquémosle x, más bien el x1 es x y el x2 va a ser y. ¿Vale? Y acá le decimos respecto a qué variable queremos la derivada. Si la quiero respecto a x, entonces le doy igual. Entonces miren la derivada, miren, lo escribo como la derivada parcial, ¿sí lo ven? Uso la de torcidito. Y dice que es 1 sobre ¿qué? Dice que es 1 sobre raíz de x. Y pone la de torcida porque es una derivada parcial. Ahí está. Y si la quieren con respecto a qué? Con respecto a y, pues simplemente en vez de x acá, respecto a la otra variable, entonces le pongo aquí respecto a la otra. Y me va a decir que es 1. Bueno, muchachos, es que hoy quiero avanzar en tema. Vamos a ver ahorita derivada implícita. Listo, ahí se las dejo. Esta es esta. Esta es para esto. Y esta que está acá es para esta. ¿Vale? Bueno, ¿quieren otro ejercicio? ¿Quieren un ejercicio más duro? El que lo haga, mejor dicho, le damos puntico. Entonces acá ejercicio. Tiene que entregar las dos derivadas. 1.65. 1.65. ¿Quién dijo 1.65? ¿La estatura? Casi 1,5 metros. Listo. Muchachos. Hallar qué? Hallar la derivada parcial de h con respecto a x y la derivada parcial de h con respecto a y.
¿Listo, muchachos? ¿Nadie? Bueno, por acá envió algo Vanessa, Santiago. Listo. Entonces empecemos. Ya que enviaron, entonces miremos a ver quién lo hizo bien. Entonces vamos a hacer la primera, la derivada parcial de h. Vamos a hacer la derivada parcial de h. La derivada parcial de h con respecto a x. ¿Sí? Entonces la derivada parcial de h con respecto a x. Entonces, ¿qué hacemos? La x es la que va a ser variable, ¿sí? Y nuestras y van a ser, ¿qué? Constantes, ¿vale? Estas que tienen los punticos amarillos. Entonces empecemos. La derivada del numerador, ¿qué es? La derivada del numerador va a dar, ¿qué? Como es una raíz, ¿cierto? Hay que imaginarme todo esto como si fuera una x grande. ¿Sí? Entonces la derivada de la raíz de x es 1 sobre, ¿qué? Es 1 sobre 2 veces la raíz de x más 9. ¿Estamos de acuerdo? Pero como es la derivada con respecto a x, entonces tengo que derivar la función interna respecto a x, que va a dar 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí derivé el numerador por el denominador sin derivar, que va a ser x al cuadrado por y más y cuadrado por x. Menos. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, profe, sí te escuchamos. Bien, vale, menos. Entonces ahora vamos a derivar el denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? Pero ojo, acuérdense que la variable es la que es la x. O sea, esta de acá y esta de acá. Entonces, para derivar la primera, ¿qué hago? Aparto la constante que es ¿qué? Que es y. Siempre aparten las constantes. Por la derivada de x al cuadrado, ¿que es cuánto? 2x, porque estoy derivando respecto a x. Ahorita organizamos esto, dejémoslo así. Aunque si quieren podemos colocar de una que esto nos da ¿cuánto? 2 ¿qué? 2xy. ¿Sí o no? Más, y la derivada de y al cuadrado por x respecto a x, pues solamente va a ser la constante, que es y al cuadrado. Y ahí deriva el denominador por el numerador sin derivar, o sea, por x más 9. Todo dividido entre ¿qué? Todo dividido entre el denominador al cuadrado sin derivar. O sea, entre x al cuadrado y más y al cuadrado ¿qué? X al cuadrado y más y al cuadrado x, sin derivar. ¿Sí? Y bueno, aquí yo podría multiplicar Profe, numerador. ahí ¿Sí? el denominador no se le da al cuadrado por la regla del cociente o ahí no es Ah, sí, necesario. sí, 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 acá se le da al cuadrado, sí. Lo que pasa es que me puse aquí a simplificar esto. Sobre, y eso está sobre 1, ¿no? Dejémoslo así para no perder tiempo, pero eso se puede simplificar, ¿sí? Y ahora hagamos la derivada parcial de h con respecto a y. Entonces, respecto a y, ¿qué va a ocurrir? Que ahora nuestra variable es ¿quién? Ahora nuestra variable van a ser las y. ¿Sí? Y las constantes van a ser las x. Entonces miren arriba que esto es ¿qué? Esto es un número. Y un número más ¿qué? Más otro número, todo esto es un número. Y la raíz cuadrada de un número, todo esto es un número. Entonces lo más fácil es apartar toda la ¿qué? Toda la constante que es x más ¿qué? Más 9, mire. ¿Y qué me queda? Me queda simplemente que tengo que derivar 1 sobre esto. ¿Y cuál es la derivada de 1 sobre x? Voy aquí a aplicar regla de la cadena. Me voy a imaginar esto como una x grande. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre el x elevado al cuadrado. Pero el x para mí es x al cuadrado y más y al cuadrado de x. ¿Ven cómo derivo de rápido? Menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí?
por la derivada de interna, o sea, por eso que me imaginé como una x, ¿sí? Que es x al cuadrado y más y al cuadrado x, pero es con respecto a y, ¿no? Entonces, en la primera, ¿qué hago? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado y respecto a y? Pues simplemente la constante, ¿no? X al cuadrado. Más, ¿cuál es la derivada de y al cuadrado de x, sabiendo que y es la variable y que x es la constante? Pues aparto la x y derivo que el y al cuadrado, que es 2y. Entonces esto me va a dar 2xy. ¿Listo? Y ya, lo único que queda es organizar esto. Esta sí se puede simplificar mejor. Va a quedar menos la raíz de x más 9 por x al cuadrado más 2xy. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre x al cuadrado y más y al cuadrado de x. Todo esto elevado al cuadrado. Bien, muchachos. Profe, qué pena, ¿podría repetir ese otra vez? Yo sé en dónde se quedaron. Se quedaron en esta, ¿cierto? Lo que pasa es que, miren, esto yo lo puedo reescribir así, miren. Esto que está ahí yo lo puedo reescribir así, como la raíz de x más 9 multiplicado por 1 sobre x al cuadrado y más y al cuadrado de x. Sí, si yo lo reescribo así no ha pasado nada, ¿cierto? Entonces, noten que aquí lo que es la variable va a ser la y. Entonces, ¿cómo derivé esto? Yo lo derivé rapidísimo, porque hice esto. Me imaginé todo el denominador como una x grande. Y como ya ustedes saben de memoria la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado, entonces por eso acá puse menos 1 sobre el x, que para mí es todo este, elevado ¿qué? Al cuadrado, por la derivada de eso que me imaginé como una x, o sea, la interna, dice regla de la cadena. Pero ojo, ¿con respecto a quién? Con respecto a y, miren, acá hay una y, con respecto a y. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta? De toda esta función respecto a y. Entonces, la derivada de x al cuadrado y, pues va a ser x al cuadrado. Y la derivada de y al cuadrado de x, como con respecto a y, aparto la constante que es x, ¿sí? Y derivo el y al cuadrado, que va a ser 2y. Entonces queda 2xy. Y listo. ¿Sí lo entendiste mejor o no? Sí, profe, gracias. Sí, bueno. ¿Complicado, muchachos? Bueno, sigamos entonces con el tema de hoy. Creo que ya más o menos entendimos qué es derivar normal y derivar parcialmente. Igual esto de parcialmente lo vamos a ver después, muchachos. Por ahora es porque me dijeron que lo necesitaban para lo de micro y macroeconomía. Por eso decidí ver esto con usted. Pero yo creo que sigamos más bien con el siguiente tema. Miremos, seguimos en Profe, una variable. ¿Sí? o sea, lo que envió ahí Vanessa en el chat, ¿quedó bien? ¿O esa era la única manera de resolverlo? Ah, no, esperen a ver, miramos quién se ganó el puntico. ¿Y por qué Vanessa? Ah, sí, porque envió Vanessa. Miremos Vanessa que escribió. Sí. ¿Qué tiene acá Vanessa? 1 sobre esto. Ay, es que se me mueve la... A veces toman la foto torcida. Me toca poner el celular torcido. En 2xy, bien. Más y al cuadrado. Ah, y le quedó mal a Vanessa. A Vanessa le quedó mal, ¿saben por qué? Porque ya no puse este paréntesis. Entonces, puso el menos acá, pensando uno que solamente este es el negativo. Y vamos a ver que este también se afecta. Sí, Vanessa, no pusiste este paréntesis clave. Descalificada Vanessa. ¿Y qué más? Santiago la eliminó, bueno. No, Vanessa se equivocó por un paréntesis nomás.
Profe, pero en el segundo, o sea, es que yo lo tengo igual a lo que ya hizo en el de Y. Dime. O sea, es que yo entiendo lo que usted hizo en el de H de Y, Sí. pero yo siento que yo también lo hice bien. O sea, es que no sé. Yo tengo igual a lo que tiene ella en el segundo. ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres Natalia. Vanessa? No. ¿Qué tú consideras que Vanessa lo tiene bien? No, o sea, es que yo le quiero preguntar si está bien, porque yo lo tengo igual. ¿Qué tienes igual? El de la de Y. Los tienes igual. Profe, Aló, ¿ya me escuchan? Aló. sí, Ahora sí, señor. profe. Profe, Sí, sí, es que el audio se me cayó del celular. Bueno, ya, ¿qué quieres verificar? Si te entendí, ¿qué quieres verificar si lo que se hizo acá es igual, ¿sí? Con el Y, porque tú tienes lo mismo, ¿sí? Entonces, creo que está mal. La hizo con respecto a Y, ¿no? Entonces, derivó el numerador y tenía que ponerle el 0, ¿sí? La derivada, o sea, ese de H de Y, Vanessa tenía que haberle colocado 0 por, ¿sí? La derivada del numerador es 0, por el denominador sin derivar. 0 para que toda esa parte se le cancelara, ¿sí? Y ahí sí quedaría igual. ¿Sí me entendiste? ¿Sí me entendieron o no? Muchachos, ¿sí están ahí? O se me olvidó desconectar Sí, esto. profe. Miren, es todo esto. Borremos acá, borremos todo esto, borremos esto. Borremos esto ya. Vamos a derivar respecto a Y. O sea que esto es lo que es variable. De resto todo va a ser constante, incluyendo esto. Todo esto va a ser constante, esto va a ser constante y esto va a ser una constante. Entonces, cuando Vanessa derivó el numerador, como todo es constante, ya tenía que haber puesto 0 por el denominador sin derivar. Eso fue lo que le faltó. Al no poner ese 0, pues esto no se le va a cancelar y le va a quedar raro. Menos, y ahora sí, deriva el denominador por el numerador sin derivar, sobre el denominador sin derivar elevado al cuadrado. Todo esto se le va a cancelar y si se dan cuenta, lo que está aquí es lo mismo que tengo yo acá. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí lo entendieron o no? ¿Sí quedó ya más claro que me estaban haciendo, quién me estaba haciendo la pregunta? Se me olvidó el nombre.
¿Qué me hizo la pregunta ahorita que si el de la Vanessa estaba bien? Yo creo que Natalia. ¿Sí? Listo. ¿Alguien me iba a preguntar otra cosa? ¿Alguien tiene otra duda? Muchachos. Profe, sí, es que sinceramente no tengo como el concepto claro de la regla de la cadena. ¿De la regla de la cadena? Sí, señor. Bueno, volvamos otra vez entonces a revisar eso. Mira, la regla de la cadena dice lo siguiente. Regla de la cadena. La regla de la cadena dice que si tú vas a derivar, que si tú tienes una función y dentro tienes otra función y tú quieres derivar esto, tú derivas la función externa y dejas la interna quieta y luego y multiplicas por la derivada de la interna. Eso dice la regla de la cadena. Sí, entonces un ejemplo. A ti te dicen que derives raíz de 5x a la 3 menos 2. ¿Sí? Entonces, tú ya sabes derivar raíz de x, ¿cierto? O sea, cuando la interna es la x, la sabes derivar. Pues la derivada simplemente va a dar 1 sobre ¿qué? Sobre 2 veces la raíz de x. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo derivamos esta de acá? Entonces, ¿qué haces? ¿Te imaginas esta como si fuera una x qué? Una x grande, todo lo interno. Entonces, la derivada de esto va a ser 1 sobre 2 raíz de x, que es la que te sabes, o sea, estás derivando la externa, pero dejas la función interna quieta, mira. ¿Sí? Y ahora multiplicas por la derivada de la función interna, que es 15x al cuadrado. ¿Ya? Sí, o sea, aquí tienes la derivada. O sea, esta que te imaginaste como una x, la derivas acá. Derivada. ¿Sí te quedó más claro? Ahora, pero yo qué apliqué arriba. Mira, ¿qué pasa si te dicen derive esto? 5x a la 3 menos 1. Yo sé lo que ustedes harían acá. Yo sé lo que todos harían acá si quieren derivar esto. Yo sé que harían esto. La derivada del numerador es 0 por el denominador sin derivar. Esto es lo que van a hacer todos. Menos, derivan ahora el denominador que les da 15x por 1 sin derivar sobre el denominador sin derivar. Lo que pasa es que aquí se escribe mucho. Sobre el denominador sin derivar. ¿El denominador cuánto es? 5x a la 3 menos 1. Todo elevado, ¿qué? Al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos dos al multiplicarse, todo esto se va a volver un 0. Entonces, la derivada nos va a quedar menos 15x, ¿cierto? O sea, lo que quedó en el numerador, sobre el denominador, que es 5x a la 3, menos 1, todo elevado, ¿qué? Al cuadrado, ¿cierto? Eso es. Pero entonces, miren esto. Yo me hubiera podido aplicar ahí regla, o sea, esto es haciéndolo sin regla de la cadena. Pero ¿cómo podía haber derivado esto usando regla de la cadena? Pues imagínense todo esto como si fuera una x grande. Imagínate todo esto por un momento como si fuera una x grande. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? ¿Alguien me podría decir? ¿Logaritmo natural? No, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, pero la de 1 sobre x. Menos 1 sobre x al cuadrado. Perfecto, menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces uno dice, claro, esto va a dar menos 1 sobre la x, que es toda esta, al cuadrado. Y ahora multiplicas por la derivada de eso que te imaginaste como una x, que cuánto es. O sea, por la interna, por la derivada de esto, lo mismo que hice con la raíz.
¿Cuánto da eso? 15x al cuadrado. Pones denominador 1. Multiplicas numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Y qué te queda? Lo mismo que tengo en rojo. ¿Sí? Y la hice más rápido. ¿Sí quedó claro? Miren, fíjense que lo que está acá es lo mismo que tengo acá, pero con 2 pasos. Bueno, aquí también eran 2 pasos, pero se escribe más. Y esa misma, seguramente estás confundida porque esa misma la apliqué acá. Mira. Esto es una constante, la parte, y dejé lo otro como 1 sobre esto. Entonces yo derivé esto usando regla de la cadena, imaginándome esto como una X grande. Entonces por eso digo, no, tengo que dejarlo así ya. Por eso digo, constante, constante. Derivo esto. ¿Cómo imaginándome esto como una X grande para hacer regla de la cadena? 1 sobre X, la derivada es menos 1 sobre X al cuadrado. Por la derivada de eso que me imaginé con una X respecto a Y, que es esto. Y ya, y queda esto. ¿Ya mejor o no? Creo que esa era tu duda. Sí, señor profe, ya claro. Muy bien. Bueno, ahora sí por fin vamos a empezar entonces con lo que se llama derivada. La derivada implícita. La derivada implícita. Entonces, bueno, ¿qué es la derivada implícita? Algo implícito. ¿Qué es algo implícito? ¿Alguien me podría decir qué es algo implícito? La derivada se puede hacer de 2 formas. Puede ser una derivada explícita. O sea, ¿qué será algo explícito? ¿Qué entienden ustedes por algo explícito? Y por algo implícito. Algo implícito es cuando la novia le dice, oye, te invito a mi casa porque mis papás se van de viaje. Eso es algo implícito, ¿sí? O sea, algo tácito, que uno ya entiende que es así, ¿cierto? Entonces, bueno, hagamos acá un ejemplo. Por ejemplo, me ponen a derivar, me dicen que derive esto, que derive x al cuadrado, 3x al cuadrado, más x por y, igual a 5. Esta, muchachos. ¿Qué pasa si les digo que me encuentren? ¿Ustedes cómo harían esto si yo les digo encuentre de y de x? A ver quién lo hace. El primero que lo haga le ponemos puntito. Encuentre de y de x. ¿Qué harían ahora? Profe, ¿y se puede igualar a 0 el 5? ¿Restar el 5? Sí, si quieres restar el 5, claro, lo puedes restar. Pero ¿qué harías tú para encontrar de y de x? O sea, yo quiero que me encuentres de y de x. Tienes que hacer un pasito antes de hacerlo. Porque la vamos a hacer de forma explícita. Creo que con el ejemplo entendieron, ¿cierto? ¿O todavía tienen dudas de qué significa explícito? Implícito. ¿No han entendido? ¿Por qué están tan callados, muchachos?
Bueno, cambió algo Santiago. Parece que está bien. Sí, ¿cierto? Uno para hacer esto, entonces, ¿qué haría? Uno despeja la X, la Y, ¿no? ¿Cómo se despeja la Y acá? Dejo X por Y igual a ¿qué? A 5 menos 3X al cuadrado, ¿no? Y ya nos queda que Y, entonces es igual a ¿qué? A 5 menos 3X al cuadrado, todo dividido entre ¿qué? Todo dividido entre X. Entonces, ¿qué hacemos acá? Cogemos este 5 y lo dividimos acá entre X y cogemos este menos 3X al cuadrado sobre X. Menos 3X al cuadrado lo dividimos también entre X. Y al simplificar un poquito esta expresión, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 5 sobre X, ¿cierto? Menos, y al simplificar me queda acá 3X. Y cuando yo hago esta derivada, ¿qué me da? Miren, no, otra vez vuelvo a aplicar. ¿Cuál es la derivada de 5 sobre X? Pues apartamos el ¿qué? El 5 y hacemos la derivada de 1 sobre X, que es menos 1 sobre X al cuadrado. O sea que esto queda menos 5 sobre X al cuadrado, ¿sí o no? Rápido, ¿esta derivada cuánto es? Menos 5 sobre X al cuadrado, menos, y la derivada de 3X ¿cuánto es? 3. ¿A quién le digo así? Profe, me perdí cuando puso denominador X. ¿Será que me podría explicar, porfa? Acá, Cuando, en la que sigue, en la de abajito. o sea, en esta, de aquí a acá. Ay. De aquí a acá, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, divido entre X en ambos lados. O sea que divido entre X acá y acá. O mejor dicho, pasé la X a dividir. ¿Mejor así? Sí, Fíjese, señor. 5 lo divido entre X y menos 3X al cuadrado lo divido entre X. O sea, ¿por qué hice eso? Es la pregunta. Porque mira, si tú tienes esto, si tú tienes 2 sobre 4 más 3 sobre 4, ¿tú cómo haces esta suma? Pues tú haces 2 más 3 sobre ¿qué? Sobre 4, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que si uno tiene todo dividido entre 4 puede hacer esto y si tiene cada cosa dividida entre 4 puede hacer esto. O sea, Profe, si una duda. tienes esto puedes hacer esto y si tienes esto puedes hacer esto. Entonces acá yo dividí entre X, el 5 entre X y el 3X al cuadrado entre X. Acá simplifico y queda 3X. Y esto lo dejé tal cual. Pero de aquí a acá apenas estoy reescribiendo. O sea, de aquí a acá apenas despejé la X. Pero aquí sí la derivo. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Sí, profe, yo no entiendo por qué está todo sacándolo con XY. ¿Por qué elegiste el XY? ¿Por qué elegí qué? El XY. ¿Cómo si el XY? ¿En dónde? ¿Aquí? Sí, o sea, ¿Aquí? ¿Por qué puse X y Y? sí, ahí el XY. Y ¿Por pasaste qué? pues el menos, pasaste a restar el 3X2. Restas el 3X2. Ah, pues porque la pregunta es esta, que encontráramos de Y de X. Entonces, para encontrar de Y de X es que despejar la Y para derivar. Y esta Y' es lo que nosotros llamamos que el de Y de X. Ojo que esto no es derivada implícita, es derivada parcial. La derivada parcial empezando que tiene una D torcida. Esto es la D recta, encontrar de Y de X. ¿Sí? ¿Esa era tu pregunta? ¿No la solucioné? No la solucioné. Sí, profe, ahora sí, gracias. ¿Sí? Listo. Pero miren esto, muchachos. Esta derivada se hizo de una forma explícita, o sea que tocó despejar la qué.
O sea, colocar la y de forma explícita. Acá está la y de forma explícita. ¿Sí? Como el ejemplo de la novia. De forma explícita, ¿cómo sería? Bueno, no, mejor no hagamos ese ejemplo porque... Entonces, ahora vamos a hacer esa misma derivada. Miren, voy a hacer esa misma derivada, pero la voy a hacer de una manera ¿qué? Pero la voy a hacer de manera implícita. Miren, la voy a explicar acá. Voy a hacer esa misma derivada, pero de una forma implícita. ¿Sí? Como lo de la novia. Entonces, de la forma implícita sería de la siguiente forma, sin despejar la y. Entonces, miren, me voy a llevar esto que está por acá. Control C. Por eso no quiero volver a la presencialidad. Control V. Entonces, miren, de forma implícita es imaginarse como si la y dependiera de la x. Simplemente eso. Como si en algún momento usted pudiera despejar la y la y quede dependiendo de la x. Entonces, miren cómo se deriva rapidito. ¿Cuál es la derivada de 3x al cuadrado? ¿Alguien me podría decir con respecto a la derivada de 3x al cuadrado cuánto es? 6x. 6x. Más, y aquí vamos a usar la derivada del producto, porque la y es una función que depende de x. ¿Cuál es la derivada de x? Vamos a hacer la derivada del producto. ¿Cuál es la derivada de x? 1, ¿sí? Por la y sin derivar. Más. Ahora derivamos la y. Entonces eso lo escribimos así, de y de x, porque la y depende de x. Por la x sin derivar. ¿Y cuál es la derivada de 5? 0. ¿Ya? Y venimos y despejamos la ¿qué? Y despejamos de y de x. Entonces al despejar de y de x, ¿qué nos queda? Nos queda y, ¿sí? Porque esta parte da y. Acá nos queda de y de x. Control Z, control Z. Acá nos queda de y de x, ¿cierto? Por x. Y resto 6x en los dos lados. Bueno, paso 6x acá está. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo que despejar esta, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda de y de qué? De y de x, ¿cierto? De y de x por x es igual a ¿qué? A menos 6x, ¿cierto? Menos y. Y ahora divido entre x en ambos lados. Entonces queda de y de x es igual a menos 6x, ese queda dividido entre x, y acá me queda menos y sobre x. Estos dos se quedan. Estos dos se simplifican, da 1. Entonces ahí nos va a quedar que de y de x es igual a menos 6 menos y sobre x. ¿Listo? Y si se dan cuenta, esto que está acá es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí lo ven? Ah, no, mentiras. ¿Sí nos dio o no nos dio? ¿Qué tendríamos que hacer para que sea lo mismo? Miren que es lo mismo. Porque miren lo que yo puedo hacer. Yo puedo cambiar esta y por lo que es la y. ¿Qué es la y? Yo puedo cambiar toda esta y por lo que es la y. Miren lo que es la y. Es 5 sobre x menos 3x. Y voy a llegar a lo mismo. 5 sobre x menos 3x. 5 sobre x menos 3x. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que de y de x es igual a ¿qué? A menos 6. Este menos va a alterar aquí. Y este menos va a alterar aquí. Y las dos cosas hay que dividirlas entre x. Entonces va a quedar menos 5 sobre x al cuadrado, ¿sí? Y la otra nos va a quedar más 3. Y más 3 menos 6, ¿cuánto da? Menos 3, muy bien. Entonces queda menos 3 menos 5x al cuadrado. Y ahora sí, lo que tenemos aquí, menos 3 menos 5x al cuadrado, es lo mismo que está acá. ¿Dónde lo tenemos? Miren,
Pero bueno, al contrario, menos 3 sobre menos 5x al cuadrado. ¿Sí les quedó claro la derivada implícita? ¿Qué entendieron por derivada implícita? A ver, ¿alguien me podría decir qué entiende por la derivada implícita? ¿Cómo la entiende? No, ninguno. Muchachos, ¿qué entendieron por derivada implícita con lo que acabé de hacer? La derivada implícita es una forma de derivar sin tener que despejar la ¿qué? Sin tener que despejar la y. E incluso hay veces que ni siquiera se puede despejar la y. Miren, vamos a poner aquí un ejemplo en donde es imposible despejar la y. Por ejemplo, esto. X al cuadrado y a la 3 más 4x y al cuadrado más 5yx igual a 2. Miren. Despejar la y aquí es un camello. Es muy complicado. Y entonces nos hacen la pregunta, encontrar de y de x. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues derivar implícitamente. Entonces empecemos, a ver, ayúdenme. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo derivamos esto? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado por y a la 3? Aplicamos la regla del producto, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x, ¿no? Por el y a la 3 sin derivar. Más. Ahora derivo y a la 3, ¿qué va a ser cuánto? 3y al cuadrado, miren, lo derivo normal, pero por la derivada interna, porque vamos a suponer que la y depende de x. Entonces, por y'. Y aquí apenas derivé el y al cubo. Por el x al cuadrado sin derivar. ¿Alguien se quedó? ¿Alguien se quedó o hasta ahí bien? Profe, pues yo no le entiendo lo de la y prima. No sé cuándo colocó ¿Lo de qué? y prima. Es que se te va el sonido. Que no le entiendo cuando pone la y prima. Ah, la y'. Entonces, yo pongo la y' porque se supone que este y depende de qué. Y es una función que está dependiendo de x. Entonces, siempre que derive la y, ¿sí? Siempre que derive la y, el y' va a ser de y de x. ¿Sí? Entonces, yo aquí estoy aplicando, esa es la estrategia. Entonces, esa es la estrategia que se usa siempre. Entonces, yo aquí aplico regla del producto. Entonces, miren, la derivada de x al cuadrado es 2x por y a la 3 sin derivar. Más, ahora sí derivo y a la 3. Pero como usted deriva siempre algo que tenga y, derive lo normal, 3y al cuadrado, pero multiplíquelo por la derivada interna, por y'. Por x al cuadrado sin derivar. Sí, esa es la estrategia. Profe, entonces, El siempre siguiente, ¿cómo sería? A ver, ayúdame con el siguiente. Más, también regla del producto. ¿Cuál es la derivada de 4x? A ver, 4, 4. Por el y al cuadrado sin derivar. Más, ahora derivemos y al cuadrado. ¿Cuánto te da la derivada de y cuadrado? 2y, 2y y prima. por y'. Muy bien, ya lo entendiste. Y esto por 4x sin derivar. Más, alguien que me ayude con la siguiente, a ver. ¿Cómo derivamos 5yx? Bueno, debía haber puesto esto como 5xy. Coloquémoslo como 5xy porque se ve feo. ¿Cuál es la derivada también del producto? ¿Cuál es la derivada de 5x? 5, ¿no? Por y sin derivar. Más. ¿Y cuál es la derivada de y? Y'. Por el 5x sin derivar. Igual. ¿Y cuál es la derivada de 2? 0. Entonces, miren, realmente todos estos los debería colocar en paréntesis. Pero como tienen más, pues no hay problema. Ya. Esta es la derivada del primer término. Esta es la derivada de este. Esta es la derivada de este. Y esta es la derivada de este. Pero como acá hay más, pues no hay problema.
Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces, ahora miren lo que se hace. Siempre se hace este paso. Voy a copiar esto. Control C, Control V. Me lo voy a llevar por acá. Estos paréntesis los podemos quitar. Este señor no lo necesitamos, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Entonces miremos los términos que tienen Y', ¿cuáles son? Este y este. Entonces miren la estrategia. Como tengo que encontrar Y', entonces todos los términos que tengan Y' los dejan a un lado de la igualdad. O sea que este señor lo dejo a este lado. Este lo dejo a este lado. Junto con este. Y también junto con el otro, que es este. Y todos los demás los paso al otro lado. Este es 2, el menos 12x a la 3. También voy a pasar este menos 4y al cuadrado. Y voy a pasar este menos 5y. ¿Sí? Ahora de aquí, todos estos que están acá, este y', este y' y este y' lo factorizamos. Entonces factorizamos el y'. ¿Y qué nos queda? 3y al cuadrado más que 2 por 4, lo puedo multiplicar acá de una. ¿Cuánto da 2 por 4? 8, ¿no? 8xy más 5x igual a ¿qué? A menos 12xy a la 3 menos 4y al cuadrado menos 5y. Y todo el que está aquí, todo esto que está acá, va a pasar a ¿qué? A dividir. Entonces, ¿qué me queda? Que y' es igual a ¿qué? Menos 12x a la 3 menos 4y al cuadrado menos 5y. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre 3y al cuadrado más 8xy más 5x. Bien. Y ya, esto que está acá, esto es lo que... Una pregunta. Sí. Sí, cuéntame. En la primera parte me parece el 3y a la 2 por y', ¿no falta multiplicarlo por el x al cuadrado? En la parte de abajo. En la parte de abajo, Cuando aquí, se factoriza la y'. aquí. Sí, profe, como está el 3y por y' por x al cuadrado, ¿qué pasó con ese x al cuadrado? Ah, sí. Míralo acá. Ahí está. Sí. Acá es 3x al cuadrado. Qué pena. Ya, es que está muy largo este ejercicio. Entonces queda 3x al cuadrado por y al cuadrado. Queda acá, ya organizándolo bien. Sí, gracias. Bien. A ver, ¿quieren hacerse uno? A ver, háganse uno. Damos punticos para el que lo haga. Profe, espera un momento, ¿puedes subir arriba? Es que no terminé de copiar. Gracias. ¿Listo? Voy a mirar aquí el Hausler. ¿Qué nos dice el Hausler? ¿Dónde está aquí derivada implícita?
511. Acá está. Miren todos estos en cantidades industriales. ¿Cuál hacemos? Háganse x igual a raíz de y más raíz cúbica de y. Miren, x igual a raíz de y menos raíz cúbica de y, ¿sí o no? Y nos piden que encontremos, les dicen encuentren de y de x. ¿Cómo sería?
Bueno, ya enviaron algo. Santiago. Le da raíz cuadrada de y por raíz cúbica de y sobre y cuadrado. ¿Sí? Bueno, hagámoslo. Entonces, noten que aquí está imposible despejar la y. Entonces nos toca optar por una derivada que implícita. ¿Cuál es la derivada de x? 1, ¿no? ¿Y cuál es la derivada de raíz de y? Pues la derivada de raíz de y va a ser 1. 1 sobre 2 veces la raíz de y, ¿sí? Porque es la raíz cuadrada. Por, ¿sí? Por y'. ¿Vamos bien? Menos. ¿Y cuál es la raíz cúbica de y? La raíz cúbica de y la podemos ver como que, ¿o se acuerdan la formulita que hicimos la clase pasada? ¿Se acuerdan de esa formulita? Esto se puede ver como que se puede hacer rápido, ¿no? Es muy parecida a la de raíz cuadrada, ¿no? Pero es 1 sobre ¿qué? Sobre 3 veces la raíz cúbica de ¿qué? De y al exponente le pongo este 3 restándole 1 al cuadrado. Por la derivada interna que es y'. Ahora necesitamos despejar la y'. Entonces, ¿qué hacemos? Y' factor de 1 sobre 2 veces la raíz de y, ¿no? Menos 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de y al cuadrado. Y toda esta expresión que está acá, que está multiplicando, la podemos dejar, ¿qué? Dividiendo al otro lado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que y' entonces es igual a ¿qué? A 1 sobre toda esta expresión, que no la voy a escribir porque está muy largo, control C, control V, y la coloco acá. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Alguna duda? Muchachos, ¿se entendieron o no? ¿Dudas? ¿Hasta el momento alguna duda? Profe, ¿por qué salió la Y'? Porque no factorizo. Mira, acá hago factor común. Acá tengo y', y'. Entonces hago Eso- factor común y' por, ¿sí? No, profe, las de arriba, ¿de dónde salieron? Estas y'. Porque siempre que tú derives algo que tenga y, tú lo derivas normalmente, pero después multiplicas por la función interna, por y'. O sea, aplicas como un tipo de regla de la cadena. ¿Sí? Derivas esto normal, pero siempre multiplicas por y'. Esa es la regla de la derivada implícita. Siempre que derive algo que tenga y, multiplique después por y'. Y lo hemos aplicado así, miren acá. ¿Qué hicimos acá? La derivada de x al cuadrado es 2x por y al cubo. Más, ahora derivo y al cubo, que es 3y al cuadrado, por la derivada ¿qué? Por y'. Porque derivé algo que tenía y, por x al cuadrado sin derivar. Acá, esto era la derivada de esto, era la derivada de 4x es 4, por y al cuadrado sin derivar, más. Ahora derivo y al cuadrado, que es 2y, por y', por el 4x sin derivar. ¿Vale? O sea, la derivada implícita, la regla de la derivada implícita, para hacer una derivada implícita, es que siempre, miren, si quieren voy a borrar esto acá, es que siempre que derive algo que sea y, que tenga y, ¿sí? La derivada acá de y, ¿cuánto es? Es 1 por y'. ¿Sí? Y entonces acá me queda y'. Si quieren pongámosle y'. ¿Sí? Y acá sigue estando el y', entonces esto es y'. Miren, puedo borrar esto. Y ponerle acá y' a todo. Si así lo entienden mejor. Y'.
y'. ¿Bien? O sea, siempre que deriven algo que tenga y, multiplíquenlo por y'. ¿Ok? ¿Quieren hacer otro ejercicio? Otro ejercicio, a ver. Son 7 minutos, tienen 2 minutos para hacerlo. A ver si de pronto ya con este entienden mejor. ¿Qué me invento por acá? ¿Qué tenemos por acá? Todos están muy fáciles. Logaritmo de x por y más x igual a 4. Miren, logaritmo de x por y más x igual a 4. A ver. ¿Sí? Encontrar y'. Bueno, por acá enviaron algo. Voy a hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Lo mismo, muchachos. Nos imaginamos esto como si fuera una x grande. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre ¿qué? 1 sobre x, o sea, 1 sobre x por y. Por la derivada interna, ¿cierto? Pero la derivada interna hay que hacerla como un producto, porque es la x por la y. La derivada de x es 1, ¿sí? Por y sin derivar. Más, la derivada de y es 1, pero como es algo que tiene y, entonces por y' también. Por la x sin derivar. Más, y la derivada de esa x es 1. Y la derivada de 4 es 0. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca despejar? Nos toca despejar y', ¿no? Pero para poder despejar ese y', bueno, dejaré todo esto que está acá y pasaré el 1 al otro lado. Pasaré el 1 al otro lado a restar, ¿sí o no? Este 1 pasa a restar. Ahora voy a multiplicar en los dos lados por x por y. Entonces acá queda y, acá tengo x por y', lo puedo dejar así, igual a menos xy.
Ahora voy a restar x en ambos lados. Si resto x en ambos lados, me queda x por y' igual a menos x por y menos y. Y ahora voy a dividir entre x en ambos lados. Entonces queda menos x por y menos y, todo dividido entre x. ¿Sí? Entonces divido en la primera entre x, entonces queda, o sea, esto es así, esta queda dividida entre x, y este menos y también queda dividido entre ¿qué? Entre x. Entonces, ¿qué nos queda? Que y' es igual a ¿qué? A menos y sobre x. ¿Listo? ¿A quién le dio así? A Santiago no le dio así, y los demás empezaron a eliminar todo. Muchachos, ¿se les dificulta? Bueno, les voy a dejar hartos ejercicios entonces. Ahorita más tarde hago un taller que tenga derivadas, derivadas parciales, derivada implícita. Y se los envío. Profe, las derivadas implícitas sí se me dificultaron. No las entendí muy bien. Sí, profe, a mí también. O sea, se les dificultó la derivada implícita. ¿Sí? Sí, profe. Les voy a subir un video de derivada implícita entonces. ¿Sí? De todas formas, la siguiente clase miramos dudas, ¿les parece? Vale, profe, gracias. Toda la otra clase me recuerdan y empezamos a mirar todas las dudas que tengan antes de entrar con aplicaciones de la derivada y elasticidad de la demanda y todo eso. ¿Listo, muchachos? Ah, pero la otra clase es mañana, ¿no? Bueno, mañana entonces hacemos un repaso de derivada implícita y bueno, y vemos. Mañana entonces miramos en una hora, empezamos a mirar dudas, ¿vale? Vale, profe. Listo, muchachos. Los dejo que tengo una reunión del encuentro de integrales. Sí, qué pena que me vaya tan rápido. Chao, ahorita les envío el video y les subo las notas de clase. ¿Listo, muchachos? Chao, Chao. profe, gracias. Bueno, juiciosos.